Buenos días, ¿cómo están? Me da tanto gusto verlos. Miren, la semana pasada fue un domingo de refrigerio para mi esposo y para mí. Regularmente no tomamos vacaciones, pero fue un día de descanso, pero donde también buscamos la presencia de nuestro Señor. No nada más es irnos a vacacionar. Y fíjense que yo todo este tiempo he venido pidiéndole a Dios dirección sobre qué iba a compartir el día de hoy. Conocimos un lugar en donde no hay semáforos en las calles, en donde la gente es sumamente amable. Y yo decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer que haya esto, porque le decían, no, primero tú, no, primero tú. Se daban el paso primero el de al lado. Yo dije, este es el pueblo de mi esposo, porque mi esposo siempre le está dando paso a todo mundo, ¿no? Entonces, de verdad que eso me hizo comprender una situación que hemos estado viviendo como cristianos. Nos decimos cristianos, pero ¿realmente la gente se da cuenta que lo somos? ¿Realmente la gente puede decir, le veo algo diferente a esta persona? Yo recuerdo que también en otro de esos refrigerios que tomamos, mi esposo y yo íbamos en un taxi y el chico fue pero tan amable que decía, miren, yo los espero aquí, si quieren vean si pueden accesar ahí, si no yo los espero y los llevo de regreso. Y yo le decía, no, es que no me cabe en la cabeza que pueda ser tan amable y que sea por el lugar donde tú vives. ¿La gente de aquí toda es igual? O te voy a hacer una pregunta, ¿eres cristiano? Y me dice, soy cristiano. ¿Qué nos quiere decir esto, mis amados? ¿Estamos dando testimonio? ¿Estamos siendo reflejo de lo que Jesús es en nosotros? A mí me preocupa mucho y yo en esta semana yo le decía a mi esposo, estoy muy preocupado por la iglesia, no por los que están afuera. Sí, la gran comisión tenemos que realizarla como cristianos, tenemos que cumplirla, tenemos que obedecerla, pero me preocupa los que estamos aquí adentro. Me preocupa ser luz y sal allá afuera. Eso es lo que me preocupa. Miren, se están viviendo tiempos bastante difíciles y yo no tengo que platicárselos. Terremotos, situaciones bastante complicadas. Exceso de medios de comunicación. Vemos redes sociales, tecnología avanzada, ¿verdad? Y sin embargo, aún con todo esto que tenemos, la falta de amor, la falta de empatía, la falta de compasión y la falta del amor a Dios es evidente. La falta del temor a Dios, a mí eso me preocupa mucho. La palabra dice que esto sucedería, que estamos en el final de los últimos tiempos y que tampoco sabemos cuándo esto sucederá, esto solamente tiene conocimiento Dios, ¿verdad? Pero Jesús dijo que el amor de muchos se iba a enfriar. Y también Pablo, si ustedes lo recuerdan, anunció que en los postreros tiempos vendrían días muy peligrosos, porque el hombre iba a ser amante más de sí mismo que amante de Dios. Y esto sí me preocupa todavía aún más. Y hoy lo estamos viendo delante de nuestros ojos. A mí me preocupa los que hoy estamos aquí. Esa es mi gran preocupación. Vivimos en donde en una sociedad se ha normalizado el egoísmo. Primero soy yo, después yo y al último yo. La mentira, la violencia, somos tan fríos que vemos que están asaltando al de al lado y yo entiendo, a veces no queremos ser tampoco sujetos de violencia, ¿verdad? Pero a veces ese sufrimiento ajeno que ya vemos también en las redes sociales se nos hace tan común que decimos, hay otra violentada, hay otro asesinado, ¿no es cierto? Y lo pasamos por alto y va pasando por alto. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos, amados? ¿Nos ponemos a orar por esto que está sucediendo o estamos siendo indiferentes? Cada día el mundo se parece menos al diseño de Dios. Pero hay algo que debe de inquietarnos más profundamente. Todavía después de esto que nos inquietó, hay algo todavía más. No es solamente preguntarnos cómo está el mundo. La verdadera pregunta hoy es cómo está su iglesia. ¿Cómo está su iglesia el día de hoy?
porque la iglesia no fue llamada a parecerse al mundo. Ninguno de aquí es llamado a parecerse al mundo. Tenemos que ser diferentes. Fue llamada a ser luz en medio de las tinieblas, sal en una tierra que no se corrompe y una carta abierta que anuncie a Cristo en su manera de vivir. ¿Sí me explico, verdad? Tenemos que ser testimonio vivo de lo que es Jesús en nosotros. Hoy muchos conocemos versículos, escuchamos predicaciones, incluso de otros predicadores famosos, ¿no? Asisten a reuniones, incluso van a diferentes reuniones de otras iglesias. Pero Dios sigue buscando algo más profundo, hombres y mujeres cuya vida confirmen lo que sus labios están proclamando. Y quiero en este momento, mi amado, que tomemos un tiempo. Yo sé que cada quien viene en lo individual. Juanito, Berito, separen sus manitas hoy, porque quiero que el Espíritu Santo trabaje. Les voy a decir por qué. No es porque quiera alejarlos, no. Es porque quiero por un momento que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Quiero pedirles por un momento que las personas que estén a su lado estén un poquito separadas para que el Espíritu Santo trabaje exactamente y examine su corazón. Cierren un poquito sus ojos y permitamos que el Espíritu Santo hable a cada uno. Voy a hacer unas preguntas que por favor solamente ustedes las van a contestar. Cierren los ojos, no tengan miedo, no va a pasar nada, yo no les voy a tener ninguna sorpresa, es el Espíritu Santo que va a estar obrando en ustedes. ¿Qué respondería tu esposo en este momento si le preguntaran: tu esposa dice amar a Cristo, ¿lo refleja ella en la manera de hablarte, de tratarte y de servirte? Voy con la siguiente pregunta. ¿Qué respondería tu esposa si le preguntaran: ¿tu esposo habla de Dios? ¿Y tú ves en él el carácter de Cristo cuando nadie más lo está viendo? Una más, ¿qué responderían tus hijos si alguien les preguntara: ¿tus padres son los mismos en la casa que los que ves adorando en la iglesia? Una más, una última. ¿Y tus vecinos, tus compañeros de trabajo o tus familiares tuvieran que describirte con una sola frase, dirían que en tu vida han visto a Cristo? Dejemos que el Espíritu Santo hable a nosotros. Dejemos que Él nos diga si realmente estamos siendo testimonio para el que está al lado, para el que está en casa, para nuestros hijos, para la gente que nos rodea. ¿Realmente dirían que reflejan a Cristo? Muy bien, continuemos. Espero que el Espíritu Santo haya revelado en ustedes, y si no, se seguirá revelando en el transcurso de la palabra. Porque, hermanos, déjenme decirles que el primer sermón que escucha el mundo no sale de este púlpito, no, sale de nuestra manera de vivir. Y déjenme decirles que hoy, para tener autoridad de hablarles de esta palabra, Dios me confrontó el día de ayer y me permitió tener una experiencia de perdón, una experiencia de demostrar que realmente lo que predico aquí lo estoy dando abajo. Y me di cuenta que el Señor obra para llevarnos aquí, obra de tal forma que nos permite limpiarnos, restaurarnos y llevarnos a ese lugar que quiere que seamos. Hay personas que quizá, mis amados, nunca van a abrir la Biblia, pero ¿saben qué? Todos los días están leyendo la tuya. Observan cómo reaccionas, observan cuando tú te ofendes, qué respuesta tienes, qué lenguaje utilizas. Observan también cómo corriges a tus hijos, cómo respondes cuando hay presión en el trabajo, cómo actúas cuando nadie te está viendo.
Somos objeto, mis amados, por ser cristianos y por decirnos cristianos es un gran compromiso. No es un lugar para venir a… No, sí, también es cierto que es buena la koinonía, pero tampoco es un grupo social, ¿sí? Tenemos que venir a aprender que debemos de reflejar el amor de Cristo. Nuestro testimonio puede acercar a una persona a Cristo o puede alejarla de Él, y hay que tener mucho cuidado. Por eso en estos últimos tiempos Dios no está buscando únicamente a creyentes que sepan hablar de Cristo. Están buscando discípulos cuya vida hable de Cristo, aun cuando Él permanezca en silencio. Y esa es la pregunta que debe acompañarnos durante este mensaje. ¿Mi vida está hablando de Cristo, aun cuando mis labios estén en silencio? Porque el mundo, mis amados, necesitan menos discursos vacíos y más vidas transformadas por el Evangelio. Hoy vamos a ver que Dios nos llama a tener un testimonio que habla sin palabras. Por eso hoy les voy a pedir que me acompañen al libro de Pedro, primera de Pedro, versículos del 1 al 11. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Y doy lectura. Así dice la palabra. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y sígala. Acompáñenme a orar. Bendito y amado Dios, yo te doy tantas gracias, Señor, porque hoy nos permites nuevamente, Señor, estar en tu casa. Gracias, mi amado, por cada una de las personas que hoy se encuentran aquí. Gracias, Señor, porque hoy soy instrumento tuyo, mi Dios. Que seas tú, Señor, hablando. Gracias, Señor, por esta comunidad de fe. Señor, te pedimos que seamos como esos vasos, Señor, que recibamos todo lo bueno que tienes para nosotros. Ponemos en tus manos esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El título hoy de esta palabra lleva por nombre un testimonio que habla sin palabras. Y ya habíamos visto estas preguntas que yo les he realizado. Y el Señor trajo a nuestra memoria algunas palabras que lastimó, quizá nos lastimaron, quizá una reacción incorrecta, quizá una relación que necesitaba ser restaurada.
No sé en este momento, cuando estuviste a solas pensando que el Espíritu Santo te haya hablado, no sé si trajo a tu mente alguna de esas actitudes que estuvieron incorrectas, algunas situaciones, pero yo sé que Dios nos va a ir mostrando. Dios no nos quiere avergonzar, mis amados, sino Él nos ama y quiere que seamos transformados. No quiere que sigamos escondiéndonos detrás de aquellas frases trilladas y que yo ya no puedo entender. Así soy yo, así es mi carácter o así es mi temperamento, ¿verdad? Porque luego nos justificamos diciendo estas partes. O yo reacciono así, de acuerdo a la manera como me tratan. En nosotros, mis amados, ya no puede ser eso. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, no nos va a dejar como nos encontró. Él nos va a ir transformando pasito a pasito. Él va transformando nuestro corazón, nuestras palabras, incluso nuestra forma de expresarnos, ¿verdad? Nuestra forma de reaccionar, la forma también en cómo vamos a tratar a los demás, a aquellas personas a quienes amamos incluso, ¿verdad? Por eso no escuchemos esta palabra pensando, esta palabra era necesaria para mi hermano que no vino hoy. No, fíjense que no. O para mi esposa, o para mi esposo. No, hoy digamos, mis amados, con humildad, Señor, háblame a mí, muéstrame qué necesito cambiar en mi corazón. No podemos, mis amados, no podemos bajo ninguna circunstancia pensar que Dios tiene que obligar al otro a cambiar de tal manera que nosotros querramos. Pero sí podemos permitir que Dios comience su obra en nosotros mismos. Quizá una palabra amorosa, un perdón sincero o una respuesta diferente sea el principio de la restauración que nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros amigos estén necesitando. Esta palabra de Primera de Pedro capítulo 3 nos enseña que nuestra fe debe verse en el hogar, en nuestras relaciones, ante la ofensa y aún en medio del sufrimiento. Pero ¿saben qué? Todo comienza con una decisión personal. Señor, que el cambio comience en mí y que Cristo pueda verse en mi vida. Hoy les pido, mis amados, que con el corazón dispuesto vayamos al primer punto que tocaremos y que a veces no es tan cómodo, pero vayamos con ese corazón dispuesto. Punto número 1, Cristo debe verse primero en nuestro hogar. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2, asimismo vosotras mujeres, estad sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Miren aquí, mis amados, Pedro comienza hablando del hogar, porque allí es donde nuestra fe debe de ser más verdadera. Y a veces es más fácil mostrar amabilidad durante unas horas aquí en la iglesia. Lo difícil es conservar cuando estamos cansados, preocupados, contrariados, atribulados o incluso heridos o lastimados. En casa no podemos escondernos detrás de las apariencias. Nuestra familia sí nos conoce cómo reaccionamos, las palabras que tenemos cuando nos ofendemos y aquello que hacemos cuando nadie nos observa. Por eso nuestro primer ministerio no se encuentra en esta plataforma, se encuentra en nuestro hogar. Ese es nuestro primer ministerio. Pedro primero se dirige a las mujeres cuyos esposos no creían en Cristo. Ellas seguramente, como muchas de nosotras, deseaban verlos convertidos y quizás sentían la necesidad de hablarles constantemente del Señor. Pero Pedro les mostró que existía un mensaje
que podía llegar de una forma más profunda a sus corazones. Una vida transformada verdaderamente. Cuando dice que no podían ser ganados sin palabra, no quiere decir que nunca podían hablar de Cristo, por el contrario, significa que tus actos deben de respaldar lo que tus labios, lo que tu boca está diciendo. Una esposa puede hablar mucho, y ya hablo de esposa porque también puede ser esposo, ¿verdad? Una esposa puede hablar mucho acerca del amor de Dios, pero si vive reclamando, humillando o respondiendo con dureza, sus palabras van a perder fuerza. En cambio, cuando un esposo contempla respeto, sabiduría, paciencia y una conducta diferente, comienza a preguntarse, y díganme si no es cierto, ¿qué tiene esta mujer? ¿Qué produjo ese cambio en ella? ¿Por qué no es tan agresiva como siempre? ¿Qué está pasando con ella? La conducta de una mujer guiada por Dios puede convertirse en una predicación silenciosa. Su paciencia va a hablar mucho más que 1000 palabras. Su manera de perdonar también va a hablar. La paz con la que enfrenta las dificultades también va a hablar. Su forma de responder cuando podría discutir también va a hablar. Existen personas que quizá no van a abrir una Biblia. Muchos esposos o esposas no van a abrir la Biblia, pero todos los días de su vida van a estar leyendo nuestra propia vida. Y esto significa, mis amados, que no tienen tampoco que soportar violencia, tampoco no estoy hablando de eso, ni abuso, ni maltrato. Dios jamás tampoco nos llamó a permanecer en peligro ni a encubrir el pecado. La sujeción bíblica no es esclavitud y tampoco es inferioridad, es una actitud voluntaria de respeto nacida de una relación con Dios. Ningún mandato bíblico autoriza al esposo a controlar, a humillar o a lastimar a su esposa. No estoy hablando de eso. Pedro tampoco coloca toda la responsabilidad sobre la mujer, porque más adelante, si ustedes lo recuerdan en la lectura, en Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios le pide al esposo que viva con su mujer sabiamente, y esto significa que debe de conocerla, escucharla y comprender su corazón. A veces nosotros como mujeres hablamos mucho más que ustedes los hombres, y a veces pueden cansarse, pero tienen que aprender a escuchar a su esposa. No pueden tratarla con indiferencia o con dureza y después pensar que su relación con Dios se encuentra bien. Eso no es posible. Pedro declara que la esposa es coheredera de la gracia de la vida. Delante de Dios también posee el mismo valor que tú, la misma dignidad y la misma herencia espiritual. El esposo no ha sido llamado a imponerse a ella, sino a honrarla, a cuidarla y amarla. La enseñanza es seria, mis amados. La manera en que su esposo trata a su esposa puede estorbar sus oraciones. Dios escucha lo que decimos cuando oramos, pero también observa cuando hablamos dentro de nuestra casa. No podemos levantar nuestras manos en la iglesia mientras lastimamos con ellas en nuestro hogar. No podemos hablar con ternura a nuestros hermanos y tratar con desprecio a nuestro cónyuge. No podemos decir que amamos a Dios mientras ignoramos el corazón de la persona que Él puso a nuestro lado. La vida espiritual de un matrimonio no solamente se demuestra cuando oran juntos, sino también cuando aprenden a escucharse, cuando se piden perdón, cuando se respetan en medio de la indiferencia,
cuando deciden cuidar su relación aún después de muchos años. Tal vez hemos estado pidiendo, Señor, cambia a mi esposo, o Señor, transforma a mi esposa. Pero hoy Dios podría respondernos de esta manera: permíteme, hijo, permíteme, hija, comenzar contigo. No podemos cambiar el corazón de nuestro cónyuge, pero podemos entregar el nuestro a nuestro Señor. Una respuesta diferente puede tener una discusión. Un perdóname sincero puede comenzar a sanar una herida. Un acto de respeto puede abrir una puerta que muchos reclamos pudieran haber mantenido cerrada. Y antes de preguntarnos si nuestro esposo o nuestra esposa está cumpliendo con su responsabilidad, debemos de responder: Señor, ¿estoy cumpliendo realmente con la mía? El hogar no necesita personas perfectas, eso nunca va a ser. No hay personas perfectas en ningún matrimonio. Necesita corazones humildes que permitan que Dios siga transformándolos. Y la primera evidencia de que Cristo vive en nosotros debe encontrarse allí donde nadie nos aplaude, donde nuestra familia conoce nuestras debilidades y donde se revela nuestro verdadero carácter. Si Cristo vive en nuestro corazón, quienes viven con nosotros deben de ser los primeros en verlo. Vayamos al punto número 2. Cristo debe verse en nuestras relaciones. Dice Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículo 8: finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Ya hablamos de matrimonio, ya hablamos de la familia, pero Pedro se dirige a todos los creyentes y nos recuerda que nuestra relación con Dios también se refleja en la manera en cómo tratamos a los demás. Y miren, se da mucho aquí, y yo no quiero tocar esto, pero a veces incluso con el propio Carlitos, ¿son amables con él cuando llegan? Le dicen, buenos días, Carlitos, gracias, porque él no tiene ningún compromiso con servirnos. Desde ahí, desde que pisamos este lugar, estamos comprometidos a ser diferentes, no solo aquí, yo hablo en especial porque estamos en este lugar, ¿verdad? No podemos decir, mis amados, que amamos a Dios y al mismo tiempo tratar con indiferencia, con dureza o con desprecio a las personas que Él ha colocado cerca de nosotros. El amor cristiano no se limita a lo que decimos, se demuestra de la manera en cómo escuchamos, acompañamos, perdonamos y ayudamos. Pedro comienza diciendo en esta palabra, sed todos de un mismo sentir. Y esto, mis amados, yo no estoy diciendo que vamos a tener la misma opinión. Siempre que estamos juntos, cuando platicamos, no vamos a ser de la misma opinión. Podemos pensar de formas distintas, tener distintas maneras de hacer las cosas, pero aún así permanecer unidos. La unidad no consiste en que todos piensen como yo, consiste en que a pesar de nuestras diferencias, Cristo continúe siendo lo más importante en nuestras opiniones. Lamentablemente yo he visto en este lugar muchas relaciones que se han roto porque alguien quiso tener la razón, pero terminó perdiendo a la persona. Por eso hoy debemos de preguntarnos, ¿qué es más importante para mí? ¿Demostrar que tengo la razón o conservar la unidad y el amor? Después Pedro nos pide que seamos compasivos. Y ser compasivo significa detenernos para tratar de comprender lo que la otra persona está viviendo. A veces no comprendemos lo que el de lado está viviendo. En ocasiones juzgamos demasiado rápido. Vemos a alguien serio y pensamos, está enojado conmigo, algo le hice. O no sé, le hablé la semana pasada
por no comer en talentos, no sé, notamos que dejó de llamarnos y creemos que no le importamos, pero no sabemos si está enfermo, si está pasando por alguna situación. Observamos alguna reacción y concluimos, ese hermano tiene mal corazón. ¿Por qué no oramos primero por él? ¿Por qué no pensamos, alguna situación está pasando a mi hermano? Desconocemos lo que ese hermano está enfrentando en silencio, mis amados. Quizá está cansado, está cansada, preocupado por su familia, luchando con una enfermedad o atravesando por una prueba que todavía no se atreve a contar, ¿verdad? Nosotros vemos su comportamiento, pero ¿qué creen? Dios conoce el dolor de cada uno. La compasión nos enseña a preguntar antes de juzgar, escuchar antes de responder y acercarnos antes de alejarnos. Pedro también dice que debemos amarnos fraternalmente. Y ojo, esto quiere decir que no necesariamente somos simplemente personas que nos reunimos en este lugar porque somos una familia en Cristo. ¿Eso lo decimos? Sí, ¿verdad? Continuamente somos una familia en Cristo, somos una familia espiritual. Pero ¿saben qué? Cuando uno sufre, los demás deben de acercarse. Cuando alguien cae, no tenemos que señalarlo, tenemos que ayudarlo a levantarse. Cuando una persona recibe una bendición, tenemos que alegrarnos con ella sin sentir competencia ni envidia. También debemos de ser misericordiosos. Y miren, allá está la pobre canasta de misericordia, toda pobre, la verdad. La misericordia consiste también en dar un poco de lo que nosotros tenemos para aquel que también lo necesita. Consiste en tratar a los demás con la misma paciencia, mis amados, con la que Dios nos ha tratado. Dios nos ha tenido paciencia a cada uno de nosotros de una forma increíble. Todos nos hemos equivocado, todos hemos dicho algo de alguna manera incorrecta, hemos reaccionado mal o hemos lastimado a alguien. Yo no creo que haya alguien aquí que no haya tenido este tipo de situaciones. Si Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros, también debemos de aprender a tener misericordia con los demás. Muchas relaciones, mis amados, no se destruyen por una ofensa enorme, sino por pequeñas cosas que se fueron acumulando. Una palabra mal entendida, un saludo que no recibimos, una llamada que nunca llegó o una expectativa que la otra persona ni siquiera sabíamos que tenían. Yo siempre he dicho que la falta de comunicación certera rompe relaciones, pero aquí, mis amados, es donde debemos de aprender a que esto no debe de ser posible. Debemos de ser testimonio del amor de Cristo. Entonces, comencemos a imaginar cuando sucede todo esto. Ya no me quiere la pastora, no me saludó, pero no sabe que la pastora posiblemente trae esta mañana una presión alta, ¿verdad? O están hablando mal de mí, quizá tiene un problema con la paranoia, ¿verdad? Me está ignorando y sin preguntar qué sucedió. Permitimos, amados, que el resentimiento crezca en nosotros. Por eso, antes de alejarnos o de emitir un juicio, acerquémonos y hablemos con amor. También es bíblico, también dice que debemos de acercarnos, hablarlo directamente con nuestros hermanos. No permitamos que una suposición destruya una relación que Dios desea conservar. Tal vez estamos esperando que la otra persona dé el primer paso, ¿no? El orgullo por delante. Pero alguien lleno del amor de Cristo no siempre espera, también sabe acercarse y decir, ¿podemos hablar? No quiero que exista algo entre nosotros que dañe nuestra relación. Dar el primer paso, mis amados, no significa que tengamos que aceptar la culpa que no nos corresponde. Significa que valoramos más la restauración que nuestro propio orgullo. Y preguntémonos con sinceridad, ¿qué encuentran las personas cuando se acercan a mí? ¿Qué es lo que encuentra
una persona cuando se acerca a mí? ¿Encuentran un corazón dispuesto a escuchar o una persona que las juzga? ¿Encuentran compasión o encuentran indiferencia? ¿Encuentran misericordia o encuentran dureza? Vivimos rodeados de personas que cargan heridas y que muchas veces no podemos ver. Mis amados, la iglesia no debe de convertirse en un lugar en donde reciban una herida más, sino en una familia donde puedan encontrar el amor de Cristo. Quizá no vamos a solucionar todos sus problemas, pero sí vamos a poder acompañar a cada una de ellas. A veces no necesitan una explicación, necesitan ser escuchadas. No necesitan que le digamos que todo está bien. Necesitan saber que no atravesarán solas su dolor. Una llamada, un abrazo, una oración o una palabra dicho en el momento correcto puede convertirse en el instrumento que Dios utilice para levantar una vida. Porque si Cristo verdaderamente habita en nuestro corazón, debe de notarse en la manera en que tratamos a los demás. Punto número 3. Cristo debe de verse nuestra respuesta ante la ofensa. Y miren, amados, yo quiero ser muy, pero muy puntual en este punto. Dice la palabra, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Pedro ahora nos lleva a otra área, un área de las más difíciles de la vida cristiana. La manera en que respondemos cuando alguien nos lastima. Es fácil hablar del amor cuando todo va bien. Es fácil ser amable cuando se nos trata bien. Pero nuestro verdadero carácter se manifiesta cuando alguien nos ofende, cuando habla mal de nosotros, cuando nos rechaza o actúa injustamente. La reacción natural es querer devolverle lo que recibimos. Si nos hablan mal, queremos responder de la misma manera. Si nos ignoran, también queremos ignorar o ignoramos. Si nos hacen daño, deseamos que la otra persona sienta el mismo dolor que estamos sintiendo. Pero Pedro no nos dice eso. Pedro nos dice, no devuelvan mal por mal. Y esto significa que el comportamiento de los demás no debe de decidir quiénes somos nosotros. No podemos permitir que una ofensa nos convierta en aquello que nos lastimó. Cuando respondemos con el mismo mal que recibimos, la herida comienza a gobernar en nuestro corazón. Pero cuando elegimos actuar como Cristo, rompemos todo este ciclo y evitamos, mis amados, que la amargura continúe creciendo. Pedro va todavía aún más lejos. No solamente no pide que no devolvamos el mal por mal, ahora nos pide, por el contrario, bendiciendo. Va más allá todavía. Bendecir a quien nos ha lastimado no significa decir que lo que hizo estuvo bien. Esto tampoco estoy diciendo. Tampoco significa permitir abusos, permanecer en peligro o renunciar a poner límites. Significa que no buscaremos vengarnos y entregaremos esa situación en las manos de Dios. Bendecir es decir, Señor, no quiero que esta ofensa contamine mi corazón. Tú solamente conoces lo que sucedió. Tú eres justo y dejo este asunto totalmente en tus manos, porque tú eres el único justo. Jesús, mis amados, es nuestro mayor ejemplo. Y quiero que recordemos que Él fue rechazado, Él fue humillado y fue acusado injustamente. Sin embargo, vemos que Él nunca respondió con odio. En medio de aquel sufrimiento que estaba teniendo,
pidió al Padre que los perdonara a quienes los estaba crucificando. Quizá pensemos, pero esa persona no merece que la bendiga. Y probablemente nosotros tampoco merecíamos la gracia de Dios que ahora nos ha entregado, ¿verdad? No bendecimos porque la otra persona lo merezca, sino porque nosotros hemos sido alcanzados por la misma misericordia de Dios. Pedro continúa diciendo: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Una de las primeras áreas que debemos entregar al Señor cuando somos ofendidos es nuestra lengua. Lo primero que actúa es este órgano chiquito, es el que actúa. A veces en medio del coraje podemos decir palabras, y palabras a veces bien feas, que después ya no podemos enmendar, mis amados. Hay palabras pronunciadas en segundos que producen heridas, que tardan años en sanar. Por eso, controlar la lengua no es señal de debilidad, es evidencia de dominio propio y es evidencia de madurez espiritual. No siempre tenemos que responder de forma inmediata. En ocasiones la respuesta más sabia es guardar silencio, orar y esperar hasta que nuestro corazón esté en paz. Callar en un momento significa que no hablaremos del problema. Significa que no permitiremos que el enojo elija nuestras palabras. También debemos de recordar que contar una ofensa, y escúchenme bien, porque a veces de esto la iglesia se lastima. A veces contar una ofensa a muchas personas no va a traer sanidad, por el contrario, va a traer debilidad a nuestra propia iglesia. El contar que yo tuve la razón, a veces mientras más repetimos lo sucedido, más profunda la herida se va a hacer. Y en lugar de buscar restauración, podemos terminar dañando la imagen de otra persona y extendiendo ese conflicto. Cuando necesitamos consejo, busquemos. Aquí hay personas maduras, confiables, que nos pueden acercar y dar la palabra correcta. No alguien, amados, que alimente su enojo, porque a veces nos acercamos precisamente a aquellas que nos van a dar la razón. Pedro añade: apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. La paz no siempre va a llegar por sí sola, debemos nosotros buscarla. ¿Y cómo se busca? Esto significa que podemos acercarnos a conversar, reconocer que lo que hemos hecho no ha estado bien, pedir perdón y establecer límites sanos. Buscar la paz no significa evitar todo conflicto, ni fingir que todo o que nada ocurrió. Significa enfrentar la situación con verdad, con amor y con un verdadero deseo de restauración. Tal vez alguien nos hirió y nunca reconoció ese daño. Quizá jamás vayamos a recibir la explicación o la disculpa que esperamos. Y eso, estén conscientes de esto. Aún así, no debemos entregarle a sus acciones el control de nuestro corazón. Perdonar no cambia lo que ya pasó, pero evita que aquello que pasó continúe destruyéndonos. Hoy, mis amados, debemos hacernos, ha sido una prédica de muchas preguntas, pero voy con una más. ¿Quién está determinando mi manera de responder? ¿La ofensa que recibí o Cristo que vive en mí? Quizá llevamos mucho tiempo conservando una conversación pendiente, un recuerdo doloroso o una palabra que todavía nos hace llorar.
Dios conoce nuestras heridas y no va a hacer menos nuestro dolor, pero tampoco quiere que permanezcamos atados a Él. El Señor puede sanar nuestro corazón y enseñarnos a responder de una forma distinta. No podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos decidir qué haremos con aquello que nos hicieron. Podemos devolver el mal y continuar el ciclo, o podemos entregárselo a Dios y permitir que termine esa obra preciosa que empezó en nosotros, ¿verdad? Cuando Cristo vive en nuestro corazón, la ofensa puede tocarnos, pero no tiene que transformarnos en personas amargadas. Podemos responder de una manera diferente, porque ya no vivimos gobernados por la herida, sino por el amor de Dios. Amada iglesia, yo espero que este mensaje haya llegado a nuestros corazones, porque verdaderamente yo quisiera que desde los pocos que somos aquí, en nuestros corazones quede bien plantada esta palabra. No quiero que pensemos solamente en lo que escuchamos, sino en lo que nuestra vida está comunicando, porque cada día estamos dejando un testimonio a los demás. Aún sin pronunciar palabra, nuestras decisiones, nuestro carácter y la manera en que tratamos a las personas hablan de aquello que gobierna nuestro corazón. Como esposos, no fuimos llamados únicamente a compartir una casa, sino a ayudarnos mutuamente a acercarnos a Dios. Tal vez con el paso del tiempo permitimos que la rutina reemplazara la ternura, que las obligaciones apagaran los detalles o que antiguas heridas levantaran una distancia entre nosotros. Hoy, mis amados, el Señor nos invita a volver a mirarnos con amor, a recordar que nuestro cónyuge no es nuestro enemigo, sino la persona con quien hicimos un pacto delante de Dios. Quizá en esta tarde no necesitamos demostrar quién tuvo la razón. Quizá necesitamos acercarnos, tomar una mano y decirle con sinceridad: perdóname si mi manera de tratarte no te ha permitido ver a Cristo en mí. Como hijos también damos testimonio, no importa la edad que tengamos. Seguimos teniendo la oportunidad de honrar a nuestros padres. Algunos todavía pueden abrazarlos, llamarlos y agradecerles. No esperamos a que falten para expresarles todo lo que significan para nosotros. Quizá nuestros padres se equivocaron, mis amados, y hay recuerdos que aún duelen. Honrarlos, mis amados, no significa negar nuestras heridas, sino permitir que Dios nos libre de todos esos resentimientos que hemos guardado. Tal vez, mis amados, hoy sea el tiempo de dar un paso hacia el perdón o a pronunciar esas palabras que hemos pospuesto. Gracias por lo que hiciste por mí. Te amo, te perdono, perdóname. Y como servidores, mis amados, aquellos que sirven en esta iglesia, recordemos que no servimos para recibir reconocimiento, aplausos. No estamos aquí para eso. El ministerio no es una posición ni un título. Es la oportunidad, mis amados, de mostrar el corazón de Jesús. Podemos cumplir con responsabilidad y aún así perder la esencia de nuestro servicio. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero realizarlas con cansancio, con competencia, con orgullo o con molestia. Antes de poner nuestras manos al Señor, pongamos nuestro corazón ante Él. No permitamos que el altar vea una versión de nosotros y nuestra familia conozca otra. Que nuestro servicio público nunca sea mayor que nuestra obediencia a nuestro Señor. El testimonio no comienza cuando alguien nos observa, comienza cuando decidimos ser fieles
aun cuando nadie nos agradece ni nadie nos aplaude. Hoy no necesitamos levantar la mano para señalar a quien debe de cambiar. Necesitamos abrirla para rendirle al Señor nuestro propio corazón. Allí, mi amado, donde estás, pregúntale: Señor, ¿qué está diciendo mi vida acerca de ti? Como esposo, ¿estoy cuidando el corazón de mi esposa? Como esposa, ¿estoy edificando y honrando a mi esposo? Como hijo, ¿estoy dando honra a quienes Dios utilizó para darme vida? Como servidor, ¿estoy reflejando la humildad de Jesús o buscando ser reconocido? Guardemos por un momento silencio delante de nuestro Señor. Permitamos que Él nos muestre una cara, un rostro, una persona, una conversación pendiente, una actitud que debemos de corregir o una relación que necesita atención. Mis amados, hoy no salgamos de este lugar siendo solamente personas que escucharon este mensaje. Salgamos, mis amados, dispuestos a convertirnos en el mensaje que nuestra familia necesita contemplar. Que nuestros esposos puedan encontrar en nosotros amor y fidelidad. Que nuestros padres reciban honra. Que nuestros hijos encuentren un ejemplo que puedan seguir. Que la iglesia encuentre servidores humildes. Y que quienes todavía no conocen a Cristo puedan acercarse a Él a observar nuestra manera